todos mis queridos amigos. Bienvenidos a una edición más de Huellas sobre el Agua. Yo soy Fabiola Romero y hoy quiero presentarles una historia de fe. Una historia que nos ayudará a cobrar aliento y también a llevar palabras de esperanzas a las personas que se encuentran enfermas, que quizás han recibido un diagnóstico donde las esperanzas no son muchas. Hoy conoceremos la historia de la doctora Edith Sosa, que nos acompaña hoy aquí en Huellas sobre el Agua. Bienvenida, doctora. Hola, Fabiola, gracias por tenerme aquí. Para mí siempre un placer colaborar con ustedes. Qué bueno tenerla con nosotros. La doctora Edith Sosa, como nutricionista, ha estado muchas veces en la nueva 88.3 FM trayéndonos consejos de salud, porque su vida definitivamente cambió. Pero hoy vamos a conocer esos detalles que la llevaron a ella, siendo médico, siendo una facultativa, ejerciendo la profesión, pues, del lado de la ciencia, a inclinarse más sobre todo lo que es la medicina natural, pero sobre todo a desarrollar una fe grandísima en Dios que le devolvió su salud. Doctora, vamos a comenzar por el principio, ¿ok? Usted recibe un primer diagnóstico que como médico usted puede entender muy bien y eso quizás es a veces más duro, ¿verdad? Así es, así es. Entendiendo todas las cosas y la situación, la verdad fue para mí un poco más, vamos a decir, preocupante, ¿no? Porque nosotros entendemos el diagnóstico y la gravedad de todas las enfermedades. Entonces uno ya comienza a viajar con la mente un poco e imaginarse las complicaciones o lo que pudiera haber a razón de esa situación, ¿no?, que presenté. Bueno, y el diagnóstico fue cáncer. Esa es la palabra que Exacto. nadie quiere escuchar en una oficina de médico. Y menos cuando le dan los detalles del tipo de cáncer que usted tenía y que usted podía entender a cabalidad por lo mismo, por ser médico, podía tener en su mente lo que es usualmente el desenvolvimiento de una enfermedad así. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, te voy a contar un poco para que puedan entender así nuestros amados oyentes y telespectadores de cómo fue la situación, ¿no? Cuando un día estaba acostada, ¿no?, en mi habitación y leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Y en ese día me levanto de la cama y de repente no consigo erguirme. Y en ese malestar me fui con dirección al baño para tratar de ver qué sucedía en mi abdomen. Los músculos del abdomen se habían retraído todos hacia el lado derecho, en el flanco derecho inferior. Y en ese momento comencé a preguntarme, ¿este es un mecanismo de defensa? Ahora me comencé a realizar el examen clínico y comencé a palpar en ese momento una masa. Vamos a decir que era de dimensiones como si fuese del tamaño de un limón, ¿no? Y me preocupé y me direccioné al médico primario, ¿no? Y algo que es muy importante en este relato es que mi abuela falleció cuando yo iba a completar los 15 años de cáncer de ovario. Y en ese momento, cuando yo estaba palpando esta masa, ¿no? Yo pensé inmediatamente en esa posibilidad, ¿no? Y cuando fui al médico primario, el médico primario, bueno, ya me conocía bastante tiempo, somos muy amigos, y el médico me dijo, Edith, eso no es nada, no te preocupes, pero igual vamos a transferirte para el ginecólogo. Y ese mismo día, el ginecólogo me evalúa y me realiza un ultrasonido pélvico, y en ese momento él me diagnostica como quiste de ovario. Y cuando me diagnosticaron como quiste de ovario, eso no lo acepté, porque yo dije, un quiste no puede ser de esa magnitud y nunca he tenido síntomas que sugieran un quiste, ¿no? Como por ejemplo dismenorrea o dolor durante el periodo menstrual o fluctuación en la menstruación. Lo que sí había tenido, que ya a mis años avanzados ya la menstruación se me estaba retirando. Entonces, no concordé con el diagnóstico y me direccioné inmediatamente en ese mismo día a mi médico primario. Y le dije, Soria, quiero que me pidas por favor los marcadores tumorales. Y él al principio le costó creer y me dice, Edith, me llamaba de flaca, tú no tienes nada, eso es normal, no te preocupes, tú eres atleta. Y la verdad que siempre venía con una práctica de ejercicio bien activa y bien alimentada. Y le dije, bueno, me gustaría que hiciéramos esos exámenes. Me diagnosticaron, entonces, a mucha, vamos a decir, negación de él, pero para desencargo de conciencia me los pidió. Y 2 días o 3 días después él me comunica, ¿no?, que el marcador tumoral, el
CA-125 había salido elevado. Y el CA-125 es muy específico para el cáncer de ovario. Y el valor era arriba de 1000. Cuando me van en este caso, cuando me van a direccionar al ginecólogo, él me dijo, no, vamos a transferirte a un ginecólogo oncólogo. Y en ese momento, y bueno, yo desde que conocí al Señor me he entregado completamente a Dios en oración. Y eso realmente ha sido lo que me ha restaurado, lo que me ha fortificado, lo que ha establecido en mí que todo, absolutamente todo en esta vida sucede por un propósito que no es entendible de pronto a la mente humana, pero sí un propósito divino, ¿no? Y en ese momento yo me recordé que a un tiempo atrás una señora, abuelita de un paciente mío, me despide, ¿no? Y me dice, ay, doctora, gracias por lo que está haciendo por mi nieto. La verdad que me siento muy feliz con los avances que hemos conseguido. Y en ese momento el Espíritu Santo de Dios me redarguye para preguntarle a una señora de 75 años cuál era el ginecólogo que ella visitaba, porque hace muchísimo tiempo que yo había perdido contacto con ginecología, pero sí me venía haciendo mi Papá Nicolau y mi mamografía todos los años. Pero no tenía un ginecólogo que periódicamente me estuviera prescribiendo los exámenes. Yo acababa buscando con mi primario para que él me los pidiera. Y en ese momento yo guardé esa tarjetita de esa señora y lo guardé en mi cartera. Y cuando el médico primario mío me pregunta cuál es el médico que tú quieres ser encaminada, yo en ese momento no sabía si este médico ginecólogo era oncólogo. Pero como yo ya tenía esta tarjeta junto conmigo en mis pertenencias, yo dije, mira, yo sé que nada sucede por casualidad y yo quiero pasar con este médico. Entonces Soya, el médico primario mío, lo llama por teléfono y no había cita con él hasta el año siguiente. Y en ese momento yo recordé también que esa señora muy amablemente había colocado un número en la parte de atrás de la tarjetita, un número escrito a mano, que ella misma lo escribió. Y en ese momento, cuando él me dijo que no había cita disponible, yo decido llamar directamente al número. Y por increíble que parezca, porque dice que los hijos somos guiados por Dios. Los hijos verdaderamente de Dios somos guiados por Él. Yo llamo a ese número y ¿quién me contesta? El propio, el médico especialista. Y yo no sabía si era ginecólogo o oncólogo. Y luego me enteré que es ginecólogo, oncólogo, profesor, doctor titular y especialista en mi caso. Él me da cita al día siguiente. Pasé en consulta con él, me hacen el diagnóstico y me llevan para sala. Y en la sala de cirugía, después de salir, de acabar la cirugía, lamentablemente las noticias no fueron muy satisfactorias, ¿no? Me hicieron una biopsia por congelación y me diagnosticaron carcinoma de ovario de alta malignidad grado 3. Grado 3, que es un cáncer muy agresivo. El carcinoma es muy agresivo. Y otra de las noticias que yo tuve fue que tenía muchos implantes en diferentes órganos. En el mesenterio, él me dijo que tenía más o menos nodulaciones del tamaño de un granito de arroz dispersos por casi todo el abdomen. Y me dijo, lamentablemente, este es un cuadro de carcinomatosis, ¿no? Cuando es el cuadro más avanzado. Y me acuerdo cuando el ayudante se entrevista conmigo, el ayudante de la sala, ¿no? Un médico colombiano, ¿no? Y me dice, Edith, tú eres médica, porque él me veía con una sonrisa. Y yo le decía, sí, soy médica, pero no te veo afligida con ese diagnóstico. Y yo le dije, doctor, mire, todo lo que ha sucedido en mi vida desde que conocí al Señor ha sido por un propósito. Por un propósito que a veces uno no entiende. Y yo sé que por independiente que sea la lucha o la tribulación que nosotros pasemos, yo sé que Él está conmigo, que Él no me va a abandonar y que independiente de lo que pueda pasar, yo estoy en sus manos. Y la decisión al final va a ser de Él. Y Él me decía, pero tú eres médica, tú eres científica, te estoy hablando de algo que es existente. Yo abrí tu abdomen y yo veía esas nodulaciones ahí. Yo veía el cáncer de una señora de 70 años y veía tu rostro de una mujer de 30. Y yo le decía, doctor, yo sé absolutamente de todo eso, pero desde que conocí al Señor,
yo entiendo todo lo que usted me pueda decir, pero la palabra que prevalece en mí es la palabra de Dios. Y yo sé el día que Él me trajo a este mundo, yo sé el día en que Él me va a llevar, que va a ser el día en que Él decida. No que usted decida, ni un diagnóstico puede determinar el día en que yo me voy de esta tierra. Y Él se quedó paralizado en ese momento, ¿no? Y me dijo, ok, no sé si tú crees en caracoles, en chamanes, pero lo que tú creas, lo que tú creas, espero que eso te ayude y salgas adelante. Y yo le dije en ese momento, bueno, doctor, yo no creo ni en caracoles ni en chamanes, yo creo en el Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, en ese Todopoderoso, en el Dios de lo imposible es que yo creo, y en Él deposito mi confianza, y Él no me va a dejar avergonzada. Y Él se quedó así, y después Él comenzó a llorar. Y yo entendí que en Él había algo más profundo que un simple temor sobre mi vida. Él tenía una herida, había perdido a su hermana recientemente con cáncer de seno. Y creo que en ese sentir él un poco quiso, como se dice, ponerme esa presión en mí. No vayas a ir por las hierbas, no vayas a ir por la medicina natural. Yo le dije, le dije, doctor, voy a hacer todo lo que esté al alcance, lo que ustedes me digan para hacer, porque creo que todo va a ser guiado por Dios, ¿no? Y entonces así fue mi primera consulta. Entonces mi primera consulta fue un poco de choque, ¿no? Después de la cirugía, ¿no? Pero Dios en su infinita misericordia y gracia me permitió que pasase todo esto que pasé, porque Él antes había depositado sueños, había depositado promesas en mi vida. Sueños tangibles de cosas que iban a suceder. Y yo decía, Señor, todavía no lo estoy viendo, entonces no me puedo ir sin que lo vea. Tan ¿No? sencillo como eso. Sí, y yo llamaba. Y además usted estaba pasando por otra situación difícil, su divorcio, con una niña pequeña, cambiar de país, eran muchos cambios a la vez, pero sin embargo ya había podido agarrarse de la mano de Dios y estaba lista para caminar sobre las aguas de la mano de Jesús. Así es, así es. Y eso que has dicho es impresionante, cómo el Espíritu Santo te lleva y te guía a toda luz y a toda verdad. Yo tuve un sueño inclusive en que yo me veía en medio de una tormenta. Y yo comencé a caminar sobre las aguas porque el Señor, la voz de Dios me decía, camina, Edith, camina. Y yo decía, no, no puedo, camina, Edith. Y comencé a caminar. Y en ese caminar, el Señor me dice, estás consiguiendo, conseguiste. Y esos sueños, esas revelaciones que el Señor me iba dando durante el proceso, me levantaban, me ponían en una posición en las alturas y yo decía, voy a conseguir, porque eso es promesa de Él, no sale de mí, sale de Él. Y en ese caminar fuimos avanzando, me sometí a la quimioterapia, fueron 8 sesiones, fueron muy duras, muy difíciles, porque estábamos al principio la niña y yo, pero Dios colocó un hombre de mi lado, ¿no? Y me pudo, en esa época era mi pareja, ¿no? Y nos casamos y Dios permitió que Él me ayudara y me apoyara, ¿no? Y muchos amigos de la iglesia también estuvieron intercediendo por mí y orando por mí en todo momento. Y creo que la oración es poderosa cuando uno pasa en una situación de estas, ¿no? Que uno a veces no espera, pero la oración tiene poder. Y me sentí abrazada por el amor de los hermanos en Cristo y también por las oraciones que ellos llevaron a los cielos, ¿no? En mi nombre, ¿no? Y si bien es cierto, hubo mucho dolor porque la quimioterapia no funcionaba. Lamentablemente el cáncer era resistente a quimio, ¿no? Y existe solamente un tipo de tratamiento en el caso del cáncer de ovario que son 2 drogas y una de las drogas es el tamoxifeno y yo era resistente a eso, al taxo, ¿no? Era taxo y cisplatino y yo era resistente al cisplatino y al taxo, ¿no? 2 drogas. Y entonces cuando acabé la quimio de las 8 sesiones que tuve, lamentablemente tuve la noticia que la quimio no había hecho el efecto en mi cuerpo, el marcador continuaba muy alto y lamentablemente irían a intentar una nueva droga, ¿no? Que en el caso fue el Imparsa, ¿no? Una droga que parecía tener ciertos resultados, ¿no? En este tipo de casos. Sin embargo, cuando acabé el tratamiento y yo vi que había un poquito de
vamos a decir, de desespero de parte de la médica que fue la que me acompañaba durante la quimioterapia. Ella inclusive no me hizo entrar a la sala, sino me comunicó en las afueras de la oficina. Me dijo que me fuera tranquila, que no me iba a examinar más, porque para contarte un poco, después de la quimio apareció un tumor nuevo en la vagina de 7 centímetros. Era enorme y en ese momento yo llegaba a la consulta por el dolor, pero la médica me dijo que no me preocupara por eso, que vamos a esperar el nuevo medicamento y me mandó para casa. Entonces yo salí un poco, vamos a decir, abatida y fue un momento así de tristeza porque vi que ya no estaban ni intentando siquiera me examinar ni ver alguna posibilidad con relación a lo del dolor ni darme nada en absoluto de estrategia para yo poder utilizar en casa, ¿no? Hasta que supuestamente llegara esa otra medicina. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia, porque durante el tiempo que estuve durante la quimio no recibí ninguna información de él, ¿no? Salvo ese sueño, ¿no? Que fue de la tormenta. Y yo dije, no, yo creo en ti, mi confianza está en ti y yo sé que tú no me vas a abandonar, porque la palabra es verdadera, ¿no? La palabra no vuelve vacía. Y yo comencé a orar. Todo el tiempo venía en oración. Sin embargo, él estaba en silencio. Porque dice, es como si estuvieras en la prueba y el profesor de lado. Tú sabes que el profesor está ahí, pero él está en silencio para que tú pases por la prueba. Durante la evaluación tú estás concentrada y él está en silencio, pero él está a tu lado. Entonces yo tenía la convicción que él estaba a mi lado, pero él estaba en silencio absoluto. Y comencé a orar, yo dije, bueno, padre, y le dije así, llegué aquí, completé las sesiones de quimio, apareció esto nuevo, ¿cuál es tu posición? ¿Qué me tienes que dar? ¿Qué me tienes que orientar? Y él me recordó una palabra que él me había dado en el pasado, cuando antes mismo de tener el diagnóstico, que está en Génesis 1:29. Y fue una palabra que inclusive él la colocó en mi corazón para llevarla a una emisora local. Y yo la expuse, ¿no? En la época yo no sabía, era para 75 países. Y la palabra que él me dio, dice Dios, y dice Dios al hombre, ¿no? Y le dijo al hombre, comerás de toda planta, de toda planta de mi huerto, de todo árbol que da fruto y semilla, o serán para comer. Y él me recordó esa palabra y yo dije, pero esa palabra es para mí. Y me acuerdo que le dije, papá, esa palabra era para mí. Y él me repetía, Génesis 1:29. Y comencé a elaborar las comidas y entré en una dieta vaciada en plantas. Y mi alimentación fue solamente plantas, semillas y eso. Y creo que la palabra de Dios, como te dije, Fabiola, no vuelve vacía y la palabra se rema en mi vida. Después de un mes, yo me acuerdo que ya no decidí seguir en el silvestre y me cambié al Baptist. Cuando llego al hospital Baptist, el médico, antes mismo de que completara el mes, después de haber visto a la médica anterior, el médico me examinó por causa de lo que yo tenía, porque eso era yo quería saber qué era lo que tenía ahí. Y el médico me examina y me dice, Edith, tienes un tumor de 7 centímetros a 8 y está vivo, ¿no? Está bien inflamado, está bien enrojecido, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Vamos a esperar ese nuevo medicamento, me dijo, ¿no? Y entonces ya tenía como 2 semanas de haber empleado la palabra, de haber aplicado la palabra, ¿no? De convertirme en una dieta o seguir una alimentación basada en plantas. Y luego volví en él al mes. Y yo ya tenía más o menos un mes y medio siguiendo la palabra y todavía no había llegado ese medicamento. Cuando yo llego en ese tiempo al médico, el médico me preguntó y extrañando, preguntándome, ¿qué hiciste? Y yo le dije, ¿pero por qué? Porque el tumor se secó, el tumor se fue. No hay más rastro de ese tumor. Y yo me quedé impactada. Y en ese momento, como fue tanta la emoción de él, yo le dije, I follow the word of God. Y yo seguí la palabra de Dios. Y él me dijo, ¿qué? ¿Cómo es? Y yo le dije, fue lo que yo hice, doctor. Y él me dijo, vamos a hacerte una tomografía porque realmente estoy queriendo saber cómo está en tu interior, ¿no? Él no había visto exámenes anteriores míos, él sabía sí el relatorio del médico, pero no había visto las tomografías, estaban todas en el silvestre. Y me acuerdo que yo decidí ir al hospital
para llevarle toda la información al médico, ¿no? Al médico que actualmente me acompaña. Y él me dijo, bueno, vamos a esperar este nuevo medicamento, ¿no? Y luego cuando él me mandó a hacer la tomografía, él me dijo, wow, yo tenía, Fabiola, en tomografías anteriores, un tumor de 20 por 11 centímetros. 20 por 11 centímetros es enorme. Mi abdomen estaba con ascitis. Tenía un abdomen grande, estaba la cicatriz a tensión, eso me producía mucho dolor durante las noches. Era realmente, a veces eran realmente noches terribles porque el dolor era tan fuerte. Y yo me acuerdo que ese varón de Dios que el Señor colocó en mi vida durante ese tiempo, él me ponía las alabanzas en alto, ¿no? Me decía, alaba, alaba. Y eso me despertaba. Y la alabanza, porque dice la palabra que Dios habita en el medio de la alabanza de su pueblo. Y nuevamente volvía mi fe y yo podía otra vez como que sentirme fuerte y otra vez buscar del Señor, porque a veces el dolor era tan fuerte que no podía aguantar. Sentía que la herida se iba a abrir porque era demasiada tensión en el abdomen. Y Dios me acompañaba y Dios estaba ahí para darme su fuerza. Yo sentía el amor a través de la vida de esta persona, a través de mi hija, de los hijos de él que estuvieron conmigo, ¿no? Durante bastante tiempo estuvimos juntos, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Después de esa situación, el doctor me manda a hacer una tomografía y en la tomografía ve que todos los tumores habían desaparecido y que solamente tenía un resquicio de 2 centímetros, que era justamente este tumor de 20 por 11 centímetros que estaba originalmente, que había llegado a 2 centímetros y todo lo demás había involucionado. Y ese día yo salí tan feliz y yo salí, porque yo vi el resultado de la tomografía y él se quedó así como, porque todavía no había visto mis exámenes, mis resultados anteriores. Y él se quedó, pero fue la primera vez que yo lloré delante del médico. No había llorado nunca antes delante de ningún Ya profesional. de la alegría y la felicidad de ver que Dios había hecho el milagro. Estaba feliz, estoy feliz con todo lo que el Señor está haciendo en mi vida. Y yo salí, me acuerdo que en el parqueo del Baptist, yo levanté mi mirada a los cielos y no hice una de las oraciones elaboradas, pero simplemente dije, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque veo tu palabra que se hizo real en mi vida. Gracias, Señor. Y yo le dije, Señor, quiero trabajar en ese monstruo de hospital. Vi el Baptist delante mío, un hospital grande. Yo estaba en el Instituto del Cáncer y yo vi desde el parqueo ese hospital. Al día siguiente, Fabiola, porque Dios no hace nada a la mitad, Dios completa su obra. Dice, aquel que comenzó la buena obra es fiel para completarla. Y así fue en mi vida. Y en ese día me acuerdo que al salir del hospital yo recibo una llamada de una vecina antigua que yo no veía años. Y recibo la llamada y le cuento toda mi historia. No entendí al final porque que ella no, me llamó, ¿no? Pero después cuando ya estaba para colgar el teléfono me dice, Edith, qué pena porque yo te llamaba para un trabajo. Le dije, sí, para una oportunidad de trabajo. Estamos necesitando de personal en el Baptist. Y yo le dije, sí. Y yo pasé en el Baptist sin antes hacer, bueno, no sé si lo puedo decir, sin hacer aplicación. Pasé por alto, porque el Señor me colocó ahí. Y lo más hermoso de este testimonio, Fabiola, de pronto no es lo que yo pasé de los momentos en que yo tuve duda, en que yo tuve angustia, en que tuve dolor. Lo más hermoso de este testimonio, en que Dios usó mi testimonio para empoderar a otras personas que como yo estaban en la misma situación dentro del hospital. Y lo que Dios hizo fue hermoso, fue hermoso. Él, ¿cómo se llama? Comenzó a utilizarme dentro de los cuartos para testificar de la obra que Dios había hecho en mi vida. Entonces yo veía y entraba a un cuarto de pronto y la mujer estaba triste. ¿Y usted no leyó aquel letrero que dice Do not disturb? Y yo le decía, yo entiendo perfectamente tu situación porque yo pasé por ahí. Y les mostraba la cicatriz. Entonces solamente quería acabar, ¿no? Dejando una reflexión que está en Lucas, ¿no? En el primer capítulo, en 37, 38, y dice así, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Hágase conmigo conforme tu palabra. Y lo animo a aquella mujer, aquella persona que está pasando por una situación similar, a que coloque y deposite su fe
en el Dios Todopoderoso, aquel que lo puede hacer todo por uno, aquel que es sanador, aquel que cura nuestras enfermedades, inclusive las enfermedades del alma, en Él que tenemos que depositar nuestra confianza, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y con fe, nosotros dice la palabra que andamos por fe y no por lo que vemos. No vemos el diagnóstico, no escuchamos la palabra del médico, pero sí tenemos que afianzar nuestra fe y depositar toda nuestra confianza en la palabra de Dios, en aquel que nos ha creado, en aquel que nos ama con infinito amor, en aquel que dice la palabra que dejará las 99 para ir atrás de la perni quebrada, en Él que es todopoderoso, que puede cambiar una historia de fatalidad y hacer de eso un hermoso testimonio para glorificar su nombre. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estoy yo sin palabras. Edith Sosa con nosotros, amigos. Ha sido un placer de verdad poder escuchar este testimonio. Es un caminar de fe fuerte. Ella está sana, como la pueden ver hoy, y ha dedicado su vida también a ayudar a otras personas a vencer el cáncer, a evitar ese tipo de enfermedades, a recomendar regímenes nutricionales que ayudan a que la persona se mantenga sana. Así que usted la puede buscar también en sus redes sociales, contactarla, poder conversar con ella. Y si usted está pasando por una enfermedad o un diagnóstico que suena terrible o conoce a alguien, pues muéstrele este video. Lo tenemos en nuestra página de Facebook, La Nueva 883, lo tenemos en nuestro canal de YouTube, La Nueva 883, y tenemos historias de personas que, como Edith, han dejado sus huellas sobre el agua, caminando por fe de la mano de aquel que todo lo puede. Y es tan diferente poder estar de la mano de Dios para cualquier situación en la vida. De verdad le agradecemos muchísimo. ¿Cómo la pueden contactar? Bueno, en el teléfono 786-579-2828, en las redes, en Bio Nutrition Clinic 1 en Instagram y Bio Nutrition Clinic en Facebook. Y estamos a disposición para poderlos ayudar con todo lo que hemos aprendido con relación al buen cuidado del cuerpo y de la salud, con una buena alimentación y un cambio de un estilo de vida, ¿no? Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros en Huellas sobre el Agua. Y usted la escucha en Fabiola Contigo también con consejos de nutrición en la nueva 88.3. Amigos, pongan su confianza en Dios. Para Él no hay nada imposible. La palabra de Dios dice que somos sanos por la llaga de Cristo, por su sacrificio, que somos libres por su sangre y que tenemos la mente de Cristo. Así que vamos a confiar en que Él se llevó en la cruz todas las aflicciones de este mundo, y si nos agarramos de Él, podemos vencer. Hasta la próxima edición. Es bueno, que estén bien, Fabiola, cuídense mucho. Saludos.